Les damos la bienvenida al Bosque Habla, un espacio donde el conocimiento se comparte y el diálogo nos conecta. Este es el podcast institucional de la Universidad El Bosque y es una realidad gracias al área de audiovisuales y la dirección de comunicaciones. Les habla Catherine Santos y en este episodio quiero que tengamos una conversación sobre un tema que nos importa mucho y es por qué las personas desertan de la universidad, por qué no terminan sus carreras, sus programas. Y en ese diálogo también es importante analizar qué estamos haciendo las instituciones para que la gente ingrese, permanezca y finalice sus proyectos educativos. Entonces también la idea es que analicemos las expectativas de los jóvenes hoy en día, las necesidades que tienen y qué papel están jugando las universidades para que las personas se interesen en estudiar una carrera profesional. Entonces para eso tengo 4 invitados muy importantes y muy pertinentes para esta conversación. Entonces empiezo con Germán Vargas. Él es coordinador de evaluación de la División de Gestión e Innovación Educativa para el Éxito Académico, Diginexa, un nombre largo. Él y su equipo, él lideró con su equipo un programa, el Observatorio para el Éxito Estudiantil. Es una herramienta que analizó más de 6 millones de datos sobre nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros egresados, justamente para tomar mejores decisiones en la universidad. Y en este proceso participó también Mariana Vázquez Cortés. Ella es la directora del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de nuestra universidad. Mariana y su equipo aportaron justamente como proponiendo nuevas temáticas que eran importantes analizar para hacerle una buena evaluación y seguimiento a nuestra comunidad universitaria. Y pues en esta conversación, unas voces muy importantes pues son las de nuestros estudiantes. Invitamos acá a Sofía Díaz y Andrés Medina. Ellos son representantes de estudiantes ante el Consejo Académico. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que es muy importante escuchar sus voces, su lectura como jóvenes y también que nos cuenten cómo es habitar hoy una universidad, atravesar una carrera, una profesión en la que ustedes sueñan convertirse el día de mañana, por ejemplo, en sus casos, como médicos. Entonces, gracias por estar aquí y quiero que, además de la presentación que quiera hacer cada uno sobre ustedes, les quiero empezar esta conversación con una pregunta y es si en algún momento cuando estuvieron estudiando, ustedes que todavía están en la universidad, pensaron que no iban a seguir, se plantearon no seguir y si continuaron, ¿qué fue lo que cambió su opinión y por qué continuaron con su trayectoria? Bueno, primero agradecer el espacio, la oportunidad. Yo soy ingeniero industrial, egresado acá de la Universidad del Bosque. Me gradué en el 2020, post pandemia. Fui la primera promoción, parte de esa primera promoción que se graduó después de pandemia presencial, en un auditorio solos nosotros, con tapabocas, nuestras familias viéndonos por YouTube. Nos enviaron el diploma una semana antes, entonces ya Okay. sabíamos todo lo que pasaba y nos tocó llevar ese día, devolverlo, volverlo a llevar. Una locura esa transición. Adicional, soy especialista en gerencia de proyectos, también acá de la Universidad del Bosque. Y pues recientemente acabo de culminar mi maestría en educación, con énfasis en educación superior, también acá en la universidad. Soy coordinador de evaluación de Diginexa. Allá, pues, aparte de todo lo relacionado con el observatorio, también apoyamos curricularmente a los programas, estamos apoyando la evaluación de impacto de la institución, cómo el bosque está teniendo impacto hacia afuera. Y tenemos este reto gigantesco que es el observatorio y es analizar datos para tomar decisiones. El observatorio fue un proceso que nació de escuchar diferentes voces, de escuchar la voz de los directivos, de escuchar la voz de los docentes, de escuchar las voces de quienes acompañan a los estudiantes para ver qué información, cómo ellos hacen su trabajo, qué datos necesitan para poder apoyar la toma de decisiones. Soy fiel creyente en la democratización de la información, sé que los datos tienen un poder y que las personas tengan acceso a la información también les da poder de tomar decisiones. Entonces, este observatorio fue pensado en docentes para que ellos puedan tomar decisiones en sus aulas, para que las unidades puedan tomar decisiones cada vez más acertadas, más focalizadas, atendiendo a las necesidades reales de los estudiantes, porque muchas veces nos movemos sobre la perspectiva, sobre lo que pensamos, sobre nuestras creencias. Referente a la pregunta, me retoma a mi estancia en la universidad en pregrado. Yo ingresé en el 2016, yo ingresé a la universidad sin haber terminado mi bachillerato. Okay. Yo estudiaba mi bachillerato en un colegio diferente, en un colegio tradicional, era un colegio
como de validación, pero a la vez no tanto. Yo presenté el ICFES en 10º, escondidas también del colegio. ¿Para Yo me había- probarte? Sí, no, Ok. no el de grado, sino presenté el ICFES sin estar todavía en 11. Me presenté a la nacional y había pasado a la nacional. No pude ingresar a la nacional por no tener el diploma. Entré a la universidad con la promesa que iba a entregar el diploma en un momento. Y pues finalizando mis estudios, después de mucha pelea, de mucho trámite, de mucho esfuerzo, pues logré terminar el bachillerato de la universidad. Yo entré a la universidad como con ese afán de salir del colegio, y pues busqué, no me empapé, no busqué qué realmente quería estudiar. Entre muchos temas superficiales encontré la carrera de ingeniería industrial y entré con muchas dudas. Yo estuve dudando bastante todo el principio de mi carrera, yo no quería estudiar. Yo siempre tenía el sueño de transformar, este sueño adolescente, transformador, de cambiar el mundo. Yo ingresé con ese sueño a la universidad buscando una carrera que permitiera transformar, y cuando entré me estrellé con que la carrera era otra cosa totalmente diferente a lo que pensaba. Me acuerdo frases que decían, es que si no le gusta la plata, ¿qué hacen acá sentados? Eh, Habían estudiantes, compañeros míos que tenían unos pensamientos muy diferentes como yo pensaba. Y pues yo entré en una crisis en la carrera, yo no quería estudiar la carrera, yo no me sentía a gusto, tenía otra perspectiva completa. Gracias a los profesores, docentes que hoy siguen en la universidad, muchos que tengo contacto con ellos, especialmente a la profe Mariluz Osorio, quien en la clase de ella de investigación de operaciones y de producción comenzó a hablar de que la ingeniería formaba parte no solo para ganar más plata, para optimizar procesos, sino para apoyar a los trabajadores, para generarles y garantizarle condiciones a ellos, siempre desde esa vista humana. Y eso, la conversación que tuve con ella, esas clases, ya desde un vista me cambió la perspectiva, ya no desde un punto más económico de optimizar para traer o ser más productivos, sino desde un punto de vista más humano, de que yo optimizar, de que yo dar estrategias para garantizar bienestar a los trabajadores, a las empresas. Con esa vista, pues pude culminar la carrera exitosamente, no he perdido esa perspectiva y lo sigo trayendo. Estudié la especialización con esa misma, y con la maestría me transformó totalmente la perspectiva. Cambié de una perspectiva a escuchar a la gente, a escuchar, a entender, a que el dato por sí solo da mucha información, pero si no escuchamos a las comunidades, si no escuchamos a las personas, si no podemos entender qué dicen esos datos del voz a voz, escuchando a las personas, no nos sirve la información. Son datos, son números bonitos y lo que nos ha movido. Gracias. Es decir, que ¿cuánto llevas en la universidad entre pregrado, posgrado, Eh, profesión? Desde el 2016, eso significa 9 años Ya ya. vas para 9 10 años. prácticamente. Solo un año no Wow. estuve, que trabajé en sector salud. Estuve un año, año y medio trabajando, que hice mis prácticas cuando me gradué. Y después volví a la universidad, acá en la biblioteca. Tu caso es un poco similar, ¿no? También llevo un par de años acá. Yo ingresé a estudiar en la universidad en el 2001, Ok, entonces es un poquito más de tiempo. claro. Y entré a estudiar acá porque deserté de la Universidad del Rosario. Decidí estudiar, yo me gradué del colegio en Cali y no quería quedarme, yo siempre he sido de Bogotá, por cuestiones de trabajo nos trasladamos como familia a Cali y no me quería quedar estudiando en Cali por nada del mundo. Entonces busqué desesperadamente y tarde una carrera que no existiera en Cali para que no me hicieran quedar allá. Ok. Y que se acomodara un poco como a mis intereses, pero también sin explorar tanto. Y esa carrera que encontré pues en ese momento fue Ciencia Política y Gobierno en el Rosario. Y una falta de acompañamiento, creo, dentro del proceso, en esas dudas, en no sé qué estoy muy bien haciendo acá, como que sí, pero como que no, pues me llevó a desertar y estuve un año por fuera del sistema Ok. educativo. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a estudiar ahí? 4 semestres. Wow, siempre. Sí, mis papás no estaban muy contentos. Pero eso pues me abrió la puerta a mirar otras cosas y a revisar otros temas. Coincido con Germán en que yo en realidad lo que quería era como encontrar espacios para transformar el mundo y en realidad en la estructura rígida que tenía en ese momento la carrera pues en el Rosario no encontraba esa posibilidad que sí encontraba en el arte. Entonces empecé a trabajar desde el arte acá y como artista me gradué de la Universidad del Bosque. Ustedes harán las cuentas, eran 5 años en ese momento la carrera. Y empecé a trabajar
pues yo me fui a estudiar por fuera 2 años, una maestría, y ¿En qué la hiciste? ya en pensamiento contemporáneo en Chile. Eh, y ya me ingresé como profesora en el programa de artes plásticas acá. Y ya de resto has venido trabajando, porque el Centro DEI no lleva tanto, pero No, tú estuviste en la construcción justamente de esa propuesta para tener un enfoque desde la diversidad, la equidad, la inclusión, muy pertinentes y muy necesarios en este momento. en esa construcción, en la construcción de lo que se configuró como el equipo de éxito estudiantil, pues porque entré hace mucho tiempo a la universidad, llevo más de 15 años trabajando en la universidad y, y arrancamos con un equipo de personas que éramos los profesores PAE, que era el programa de acompañamiento a estudiantes, muy incipiente, muy intuitivo, nadie sabía cómo hacíamos, cómo nos acercábamos, no teníamos capacitación todavía, los programas nos decían como mire qué estudiantes tienen como problemas académicos y acompañe. Y entre todos los programas, pues nos empezamos a reunir para montar el modelo que se configuró y que, pues, del cual la universidad es líder de éxito estudiantil. Después de eso y a raíz de esa experiencia acompañando estudiantes y revisando que había unas problemáticas que no estaban abordadas nunca por el ministerio, que eran las temáticas que tenían que ver con violencias de género y discriminación, pues empezamos a ver la necesidad de estructurar una política dentro de la universidad, de pensar que los estudiantes y los docentes también, es decir, todas las personas que trabajamos acá en realidad, somos personas diversas que estamos atravesadas por una cantidad de variables que inciden en cómo podemos o no estudiar. Y ese o no es supremamente importante porque hay una de esas variables que va a afectar todas las demás y todas las demás pues van a afectar nuestro rendimiento académico. Entonces, por eso lo configuramos. De acuerdo. Sofía. Bueno, yo soy estudiante de 7º semestre de medicina y también, como lo mencionaste, pues soy representante del consejo académico. Pienso que todo eso surgió porque siempre me ha interesado mucho poder representar algo, representar a personas que de pronto no tienen esa voz en ese momento. Y nosotros lo vimos desde una perspectiva en la que el consejo académico no es algo que todos entendamos o que conozcamos, ¿sí? Ni siquiera como docentes o administrativos. Eh, y también pues porque lo que más se nota es, bueno, el representante estudiantil es una persona muy importante, es casi la cara de la universidad para los estudiantes, pero ¿y quiénes son los que están atrás apoyando los procesos disciplinarios, los procesos académicos, que al final es lo que nosotros buscamos también participar y apoyar para lo que justo viene el tema, que es la permanencia de los estudiantes dentro de la universidad? Y bueno, dentro de todo eso, nos hemos dado cuenta que obvio hay situaciones que hacen que sea difícil la estancia para nosotros como estudiantes estar en cualquier carrera. Yo pues no he tenido la dificultad de pensar, bueno, de pronto me tengo que retirar o tengo que aplazar un semestre, pero sí conozco personas que por cuestiones familiares y económicas han tenido que retirarse durante segundo semestre de medicina, que es recién comenzando, y uno empieza con un sueño de terminar los 6 años y decir, me gradué como doctor, pero se acaba cuando uno debe retirarse por otras cuestiones que no Claro. contempla la universidad de plano. Porque, pues bueno, es importante, pero no siempre se expande tanto a esos planos profundos personales de cada estudiante, y es entendible porque somos muchos. Pero también pienso que dentro del trabajo que se está realizando con ambas áreas, pues eso permite que podamos mitigar, así sea un 1% de aquellos estudiantes que entran con un sueño a graduarse de lo que se quieran graduar y que puedan sostener su diploma al final de 4 o 6 años. Ujú. Bueno, al igual que Sofía, también soy estudiante de medicina de 7º semestre. He tenido la oportunidad de trabajar como tutor par, entonces he podido acompañar, digamos, esos procesos de permanencia, y creo que algo que destaca es que muchos estudiantes o no se sienten a gusto con la carrera que entraron o escogieron, o por las diferencias escolares que tuvieron, de pronto entran con menos bases, entonces se sienten más atrasados, les cuesta más una materia, les cuesta otra materia de pronto. Y no es algo que pase solo en medicina,
sino en muchas áreas, en muchas carreras. Con respecto a la pregunta que planteas, no he tenido como ese sentimiento, pero digamos que sí me he sentido un poco agobiado por la carga que tenemos. Entonces, lo que yo he hecho personalmente es tener mucha disciplina y tener como una meta clara. Digamos que las metas lo proponen a uno a seguir adelante pese a las diversidades o a los problemas que se puedan presentar. ¿Y ustedes siempre quisieron estudiar medicina? ¿Sí fue algo que tenían muy claro, tenían esa vocación o cómo surgió en el camino? No, o sea, mi historia es muy larga, porque yo no iba a entrar a la universidad. Yo Ok. era deportista de alto rendimiento en BMX. Wow. Y todo comienza porque hace muchos años mi mamá tuvo un embarazo, mi hermano nació y él murió, pero murió pues después de casi un año de él haber nacido, y entonces eso fue algo muy duro. Sin embargo, durante todo ese proceso en el que estuvimos acompañándolo, estando en el hospital, haciendo todas esas vueltas que al final, pues para una persona que tiene 10 años, pues uno no lo entiende. Pero yo veía a los médicos y a los doctores con esa vocación de querer ayudarnos. Y yo dije, bueno, yo quiero ser médica. Y un día dije, bueno, voy a prometer ser médico. Qué bonito. Sí, sí. Pero pues es uno con 10 años, no, o sea, no es algo que yo entendiera. Ok. Pero después pasó el tiempo y conocí el deporte. Y yo empecé con una carrera deportiva. Y comencé, pero dentro de muchos otros factores, yo siento que uno, como que el país no está preparado para apoyar a muchos deportistas. Sí, es Y una dos, realidad. especialmente el deporte en mujeres es un poco complicado, ¿no? Pues eso es un tema aparte, pero yo lo viví de mi propia experiencia. Yo fui selección Colombia, estuve en un mundial de Papendal, me fracturé la mano en la competencia, no pude continuar, pero son experiencias que me dieron a conocer muchos ámbitos, no solo deportivos, sino que uno también tiene que tener, bueno, académicamente tú tienes que responder, porque yo me gradué del colegio, pero casi no me gradúo porque Ok. estaba entrenando. Claro. Y hay colegios que no permiten que uno mantenga La esa inasistencia. esa doble carrera. Y pienso que en este punto nosotros tenemos que entender que los jóvenes, como siempre, pero pues lo voy a mencionar hoy en día porque es pues, la actualidad, ¿no? Están pasando por tantas áreas, han surgido tantas cosas que permiten que ellos busquen no solo en la universidad, sino en el deporte, en el arte, en la música, en el emprendimiento, que la universidad ya no está supliendo ese pedazo, incluso los colegios se están quedando atrás. Claro. Entonces yo me gradué, continué el deporte y mi mamá un día me dijo, te vas a morir de hambre. Así en esas palabras. Y fue duro para mí pensar que si no estudiaba una carrera, no iba a poder hacer algo con el deporte. Y Claro. mi sueño siempre fue, bueno, ser como Mariana Pajón. Y dije, bueno, pues voy a buscar una carrera. Entonces empecé a buscar y recordé dentro de mí que yo tenía una promesa que hice pues a mi hermanito. Y hablé con mis papás y me dijeron, sí, pues sí, si te gusta medicina. Mi papá siempre quiso que alguien estudiara medicina en su familia. Qué Dijo, gran "De historia. Sueño de, yo creo que muchos papás. De muchos papás. Sí, Sí, y de empecé acuerdo. a estudiar medicina, pero yo no sabía nada. Yo sabía que un médico era un doctor que salvaba gente. Y entonces lo que dice Andrés es muy cierto. Hay colegios que tampoco suplen, o sea que aparte de que te molestan por fallas, inasistencias, tampoco suplen correctamente todas esas necesidades académicas de conocimientos, científicas, matemáticas, de lenguaje, de otros idiomas que necesitamos. Y yo pasé el examen, pasé la entrevista, llegué acá, biología molecular y celular, y yo, ¡ah! Es una célula. ¿Qué es esto? Yo la célula la vi en quinto. Claro. Entonces eso me dio duro. Y no hay como un enfoque también de las habilidades y los talentos de las personas. Exacto. En mi caso, yo fui una niña de 9 años que viendo el noticiero dije, yo quiero ser periodista. Escuchaba radio y yo decía, yo quiero hacer eso. Y mis papás como, tan linda, bueno, está bien. Cuando ya estaba en 11, mi papá me dijo como, bueno, ¿y entonces qué carrera vas a buscar? Y yo,
pero llevo diciéndotelo muchos años, voy a estudiar periodismo. Y mi papá me dijo como, ¿pero usted va a vivir de eso? Y entonces yo, sí, yo voy a vivir de eso. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor son economistas y mis papás querían otro economista en la familia y era como, ¿para qué más? Si ya hay diversidad, había 2 psicólogas, era como, entonces no le tenían mucha fe a la profesión. Y mi papá me entregó la plata de la matrícula como dudándolo y yo te prometo que voy a hacer algo con el periodismo. He pasado por medios de comunicación, también me desinflé porque yo de la universidad salí con un sueño de ser locutora, yo quería ser hasta periodista de guerra, o sea, pero era algo que yo desde los 9 años tenía súper claro, o sea, yo llegué convencida que quería hacer eso. En el colegio hacía parte de la emisora, del periódico Mural, o sea, era como, si esta muchacha no estudia eso, entonces, ¿qué va a estudiar? Pero sí vi muchas compañeras que fue como en 11, como hay que escoger algo. Y mis papás ya me están presionando y no sé qué voy a hacer. Y muchas veces como estas orientaciones vocacionales no están muy bien desarrolladas en los colegios, entonces pasa eso, que los chicos, las chicas salen a estudiar cosas que al segundo o tercer semestre dicen esto no era para mí. Y es un impacto para los papás, es un impacto para los chicos. Entonces, sí, desde el colegio viene un poco ese reto. Y acá conecto un poco con la segunda pregunta que tenía, y es que justamente se ha visto desde el ICFES que se ha hecho una reducción en las personas que están presentando la prueba Saber 11. Entonces, no sé, en 2016 se presentaban 700.000 personas. Ya para 2022 se presentan 570.000 aproximadamente, o sea, una reducción significativa cuando se supone que cada año debería aumentar. Y también se ve una disminución en la tasa de tránsito del colegio a la universidad. Entonces se ha hecho una reducción de 10 puntos porcentuales en la última década. Entonces los jóvenes, lo que tú decías, si tienen otros sueños, que digamos acá tú ahorita nos puedes complementar si tu sueño sí era la medicina, pero si tienen un sueño de ser artistas, de ser deportistas, pues no ven un poco quién los apoye o no se le tiene fe, porque pues sí, evidentemente el apoyo desde el Estado no es muy amplio para los deportistas y los vemos en cada Olímpicos. Si los de la selección sufren con el Mundial y todo el rollo y a ellos los apoyan, pues calculen otras disciplinas donde no se siente que haya tanto talento, por así decirlo. Entonces, el título universitario pasa a veces como no ser una prioridad para los jóvenes y las universidades pues a veces también se quedan un poco en ese rezago de no replantearse qué hacer nuevo, cómo transformar la oferta que están dando. Entonces, ¿ustedes qué factores consideran que están motivando estos cambios de las nuevas generaciones sobre las preferencias educativas? Y también con ese panorama que tenemos, ¿cómo deberíamos responder las universidades para seguir siendo relevantes y una opción para las nuevas generaciones, para los jóvenes en general? Yo, bueno, pues primero, sí, el panorama es ese. La educación superior a nivel de datos creo que ha tenido una caída. Más o menos la caída se ve desde el 2018 a nivel de matrículas, cada vez hay menos. Eh, Haciendo estudios, solo el 11% de los estudiantes que terminan bachillerato ingresan a educación superior en zonas urbanas. Cuando vamos a zonas rurales alcanza el 2%, 1,6%, y en zonas de posconflicto menos del 1% alcanza a ingresar. Increíble. Porque acá es un tema de acceso, de cómo se da acceso. Hay factores económicos, hay muchos estudios que hablan de la parte económica, de que la caída inició cuando se acabó Serpi lo paga, cuando comenzó a endurecerse los créditos de ICETEX y comenzaron a volverse más selectivos en ICETEX. Ahí comenzó a caer un poco la matrícula. Creo que también hay factores sociales, hay factores demográficos también, porque hay mucha gente. Acceder a una universidad es un privilegio, es un lujo. Ingresar no es solamente dar una beca, sino cómo vamos a dotar de materiales a los estudiantes o estudiantes que, por ejemplo, estudian artes, estudian odontología, que tener un modelo es carísimo, la misma medicina. No es solo dar becas, sino cómo vamos a hacer que accedan. Hay temas culturales muy importantes. Esta cultura, esta juventud cada vez ve menos a la universidad como importante para tener éxito en su vida profesional, en su vida futura. Porque hacia allá se está moviendo el mundo, ¿no? Pesa más una certificación en este momento. Tú estudias y es muy difícil tener un trabajo que realmente sea remunerado. Uno se gasta
¿qué? 120 millones en una carrera académica de 5 años. Supongamos que son 12 millones la matrícula. Esa es la inversión que uno hace en 5 años para graduarse y ganar 2,5 millones. Entonces, claro, uno de Sí, el joven retorno de la inversión, no es el tan DANE tiene alto. cifras sobre eso también, que no está representando un retorno Un a la retorno. inversión. Y el tema de las certificaciones, y pasa, uno se estrella, uno sale al mundo laboral con su título y le piden, oye, necesito que te certifiques algo que estudié 5 años, pero necesito una certificación adicional. Por ejemplo, el caso cercano, mi cuñado, él era músico, él estudió formación musical, pero nunca pudo ingresar a laborar en formación musical. Él comenzó a estudiar por su propia cuenta programación, sistemas, y ahorita trabaja en Amazon, está viviendo fuera del país, está ganando un montón de... Le cambió la vida. Le cambió la vida Total. completamente. Y claro, y estas son las historias, más las redes sociales, creo que nos están contando cada vez más el que toca ser independiente, el que toca ser. Y es el panorama. Yo que creo que las universidades deben escuchar a las voces, escuchar a los estudiantes, no solo a las empresas, al sector gremio empresarial, sino también a todas las voces, a los estudiantes, a las familias, a la comunidad en sí, para entender qué es lo que está pasando y cuál es el rumbo que se tiene que ir a la universidad. Flexibilizarse. La universidad no puede seguir siendo carreras rígidas. Creo que uno tiene que entrar a una universidad, no solo adquirir capital académico, capital intelectual, dotarse de herramientas que está muy bien, pero también adquirir ese capital social es importante, ese bienestar. La universidad es una experiencia, uno no solo viene a la universidad a estudiar. Uno viene a la universidad a conocer gente, a divertirse. Es una etapa hermosa donde, claro, y siento que la transformación está cada vez, tecnifiquémoslo más, hagamos carreras más cortas. Lo importante sea que enseñemos en menos tiempo porque la juventud demanda cambios más hábiles, pero también es dotar el resto. No solo es cómo vamos a hacer curricularmente y cómo vamos a adaptar planes de estudio, sino cómo vamos a adaptar el resto, ¿no? Desde la edición creo que se ha trabajado muy fuerte en toda la parte de flexibilización. Con los lineamientos curriculares se actualizaron los planes de estudios de la universidad. Desde Ginexa se hizo el acompañamiento. Se están diseñando rutas de formación donde el estudiante no ingresa a un programa académico, sino ingresa a una universidad, donde toca fortalecer esas competencias para toda la vida que dice la UNESCO. No es solo dar competencias técnicas de trabajo, sino cómo vamos a dar creatividad, cómo vamos a dar resolución de conflicto, cómo vamos a dar pensamiento crítico, porque el mundo es muy cambiante y eso es lo que nos sirve. Y creo que pues, la universidad tiene que escuchar y adaptarse a las necesidades, transformarse rápido. La universidad no puede demorarse siglos en transformarse como ha venido en toda su historia. Todavía tenemos modelos muy antiguos que no hemos logrado, entonces cada vez tiene que adaptarse más rápido sin perder su esencia, porque a veces por esa transformación rápida las universidades están perdiendo su esencia. Estamos volviéndonos más técnicos, entonces ahora ya toda esta parte crítica se dice que son asignaturas de relleno, pero no son asignaturas de relleno. Es muy importante entender todo esto. Entonces creo que es dotarlo, escuchar a la gente y con todos estos cambios, analizar en un mundo lleno de información, analizar, entender las particularidades y poder atacar y personalizar pues, la experiencia. Y lo más importante creo que es dotar la experiencia. La universidad no es solo ir a un salón de clases, es una experiencia completa y si la dotamos, más gente y aumentar la accesibilidad, que creo que es clave. O sea, no podemos dotarla si no hay acceso y acceso no es tener cobertura. Estamos siempre en esa discusión de, claro, todo el mundo puede ingresar, no, todo el mundo puede ingresar porque hay muchas barreras Variables que no lo económicas, hay barreras demográficas, hay barreras culturales, físicas. Entonces es dotar la universidad de accesibilidad y creo que es responsabilidad de todos nosotros, de tanto estudiantes, docentes, directivos, país, comunidad, familia, dejar que la universidad sea un privilegio y se convierta en un derecho como lo estableció la UNESCO en el 2016. ¿Quién quisiera complementar? Yo creo que, como lo dice Germán, las universidades tienen que empezar a pensarse como un cambio. Las universidades en Colombia se establecieron hace más de 400 años. Pero no importa que llevemos poquito tiempo, o sea, que una universidad tenga 50 años, tiene la mentalidad de la universidad de hace 400 años que se formó y que además sentía que poseía el conocimiento, era donde se gestaba, nacía, era como un lugar sagrado con gente muy sabia que caminaba por ahí. Y muchos de los profesores que todavía habitan en muchos espacios universitarios todavía se creen este señor de toga grande que posee el conocimiento y que solamente va a transmitirlo y usted será elegido, si yo quiero, en convertirse en aprendiz. Y creo que la pandemia fue un sacudón muy grande para esas estructuras medievales. Yo, en mi maestría en política social, mi tesis se enfocaba en la libertad de
de educarse en la incertidumbre. Ok. Y no hemos podido entender cómo educarnos en la incertidumbre porque siempre creemos, de hecho muchas veces los programas de orientación vocacional se estructuran a partir del observatorio laboral en Colombia. Entonces, si estas son las carreras deseables porque esas son las carreras que más ganan cuando sales a trabajar. Pero en realidad ese observatorio estructura también de qué universidad sales, porque el primer empleo está muy vinculado a la posición de base, de salida de esas estructuras. Y hay una cosa que está pasando y es que en la transformación generacional que no entendemos los que estamos de este lado de la escala de la mesa, todavía no entendemos cómo funciona la inmediatez. Creemos que la inmediatez es rapidísimo, pero es algo muy diferente porque ustedes tienen unas soluciones que nosotros no alcanzamos a entender y nosotros tenemos unos mecanismos de tolerancia a la frustración elaborados desde una discusión que teníamos hace poco con mi equipo, cómo se coqueteaba en nuestra época versus cómo hoy se mensajea. Sí, es como, yo no entiendo. Y hay otros códigos y otras dinámicas. Y eso también tiene que ver con el tiempo, porque a uno le tocaba esperar un resto, porque antes no había celulares, por si acaso, en mi época. Y esperar la llamada del teléfono de la casa generaba un proceso de frustración que era importante. Sí, ustedes empezaron ya desde pequeños la interacción con los celulares, las Pero eso tablets. quiere decir que tienen unas medidas de respuesta o una expectativa de respuesta mucho más rápida y una necesidad de estar cambiando de situación mucho más rápida que nosotros no entendemos. Uno está acomodadísimo y le parece que está cómodo y que está bien y que está tranquilo, y los más jóvenes es como, pero yo estoy aburrido. Sí, sí, sí. y esos términos son muy diferentes y creo que en eso la flexibilidad curricular, el entender que en los países latinoamericanos sufrimos de titulitis aguda, que eso no pasa en Europa y no pasa en Estados Unidos. Uno en Estados Unidos o en Europa puedes hacer una carrera profesional sin necesidad de estudiar una carrera, sin necesidad de tener un título profesional que te diga que saliste de la mejor universidad y que eso te va a posicionar. Puedes hacer una carrera grandísima y volverte muy exitoso muy rápido solamente dentro del campo laboral. Entonces creo que eso es lo que las universidades en general en América Latina tienen que empezar a transformar, salirse de ese lugar, no desconocer que los procesos académicos son importantes y que la regulación, por ejemplo, en el caso de la medicina, es urgentísima, pues los procesos éticos tienen que estar regulados y poder seguir certificando competencias, pero eso no aleja los otros conocimientos de ese saber y creo que ese tejer saberes entre los saberes tradicionales, también los saberes comunitarios, los procesos de formación para el trabajo y los títulos profesionales, pues tienen que empezar a tejerse porque justamente la experiencia es lo más importante. Yo parto de la base que uno viene a la universidad a aprender a capar clase, porque eso le genera libertad. Aprender a ser autónomo. Pero tomar decisiones. Porque eso te libera. Creo que la educación en pandemia tenía ese problema grandísimo. Yo no podía acabar clase o no podía acabar clase oficialmente sin tomar la responsabilidad y entender la responsabilidad de lo que estoy perdiendo, lo que estoy dejando de asistir. Es que ese ejercicio social de a qué voy, a dónde cambio, pues afecta ese proceso de socialización. Claro. ¿Tú, Andrés, quisieras complementar algo sobre lo que decía Mariana? Bueno, sí, no, muchas cosas. Incluso respondiendo desde la pregunta anterior, yo creo que entré a la carrera con otra perspectiva. Digamos, yo entré como muy a la vocación de querer ayudar a las personas y eso, pero de lo que estamos hablando, uno cuando entra como que se estrella que esto no es probablemente lo que uno quería hacer. Digamos que en mi caso, siento que uno de los factores que más influyó fue el tiempo, que son 6 años para poder llegar a tener un impacto, por así decirlo, y que después de eso tengo que hacer otra formación y que tengo que hacer un rural y que muy probablemente no va a tener como las mejores condiciones laborales, que es otro tema. Sí, es que despegar en medicina toma tiempo. Sí, no, eso es realmente un reto, la verdad. Ahora complementando con la pregunta que hiciste, yo creo que muchas generaciones ahorita no están como muy interesados en el título porque lo que estamos diciendo, la remuneración es muy poca al esfuerzo que uno le mete a la carrera, a sacar el título. Digamos que ahorita el pensamiento ha cambiado y es ¿para qué voy a desgastarme en un trabajo de 7 a 6 de la tarde o hacer horas extras si no me van a pagar bien? O en muchos casos
uno sale recién graduado y le piden años de experiencia, entonces queda uno como muy en un stand-by, por así decirlo. Entonces, ahora que tenemos estas tecnologías nuevas, que está ChatGPT, ahora también está lo de Bitcoin y otras formas de ganar dinero, ser Hasta las redes influencer. sociales. Exacto. Entonces, mucha gente ha como dejado de lado esa parte de ser como profesional y mirar otras opciones que también pueden ser muy fructíferas, por así decirlo, y requieren menos esfuerzo. Claro. Entonces, yo creo que eso es una condición importante, pero pues a eso también se le tiene que meter los factores sociales, cómo fue uno criado. Entonces es un tema muy complicado, por así decirlo. Sí, y algo que va conectado con lo que ustedes estaban diciendo, y es que en el país, según Mineducación, nosotros tenemos una tasa de deserción en promedio del 12%. En la universidad estamos bien con respecto a eso, o sea, estamos a un nivel más bajo, que es el 6.48%. Esto responde pues a temas como bienestar, la flexibilidad curricular que nos estamos replanteando. Por ejemplo, en enfermería eran 10 semestres, pasamos a 8, se hizo una flexibilización también en el programa. Entonces, se están haciendo cosas, pero cuando ustedes identifican las razones por las que la gente empieza a pensar si para o no, ¿a qué responde? Más a lo académico, más a lo económico, lo emocional, una mezcla de varias. ¿Ustedes qué han identificado justamente con el observatorio? Bueno, para ponerte el panorama en un dato más complejo aún, la tasa de deserción acumulada del país es del 50%. Esto quiere decir que un estudiante que ingresa, el 50% de los estudiantes que han ingresado a la educación superior han desertado del sistema académico. En el Bosque la tasa acumulada está en el 40% más o menos y se ve fuertemente influenciada en los primeros 3 semestres. Okay. Los primeros 3 semestres representan más de la mitad de la deserción acumulada de la universidad. Entonces, actuar en los primeros 3 semestres es clave. ¿Qué factores inciden? Yo creo que es muy difícil unificarlo a un solo factor. Cada estudiante es un mundo totalmente diferente. Cada estudiante tiene situaciones familiares, tiene situaciones económicas, tiene situaciones académicas supremamente diferentes, motivacionales. Entonces es muy difícil categorizar todo en uno. Una experiencia personal cuento, yo estudié con uno de mis compañeros, muy querido amigo, él era de Tunja. Y él desertó porque nunca pudo adaptarse a Bogotá. Bogotá es una ciudad muy violenta, el tráfico, la gente, el ruido, De acuerdo. la soledad que sentía, eso lo hizo volver a Tunja, a su lugar de nacimiento, y pues ahí seguir estudiando. Tengo casos de crisis de carrera, estudiantes que van porque no se sienten cómodos por la carrera, porque se estrellan. Institucionalmente también en casos, un docente tiene un poder gigantesco, no saben el poder que tienen los docentes De en el acuerdo. aula. Un docente lo puede desmotivar a uno y hacer que se vaya. Yo, por fortuna, tuve la otra perspectiva, que fueron los docentes que me motivaron. Donde hubiera tenido docentes con un pensamiento diferente, seguramente me hubiera ido a estudiar Claro. de la universidad. Y en temas ahora, por ejemplo, como de la diversidad, un mal comentario donde tú no te sientas representado. Claro. ¿Con cuántas mujeres te graduaste? Sí. ¿Con cuántas mujeres Mujeres, empezaste y con cuántas mujeres te exacto. graduaste? Desde una carrera como ingeniería es totalmente lo contrario. Entonces yo creo que es muy difícil como categorizar todo, ¿no? Desde el observatorio nosotros que estamos buscando identificar esas causas y personalizarlas, porque la teoría nos dice muchas cosas, pero entender a los estudiantes nos permite pues tomar acciones, ¿no? Desde Éxito Estudiantil, que es pues la oficina que se encarga de todo este acompañamiento académico, ellos se centran en la parte académica y le dan fuerza a la parte académica. Y lo académico incide todo al final, ¿no? Incide el bienestar, incide la motivación. Entonces lo académico es como nuestra alerta en esta parte, y desde acá en la oficina de Éxito se encarga de fomentar la parte académica. Lo que tú decías del agobio del tiempo, ¿no? El tener tantas tareas, entonces desde acá se atiende esa necesidad para poder llegar, y el agobio es una situación, causa de deserción también, un estudiante que se siente sobrecargado, y si le sumamos aparte de que tú estudias, estás trabajando, porque necesitas mantenerte o tu familia perdió y te tocó entrar a trabajar de noche, y estamos viendo lo académico y seguramente es el agobio, pero el agobio no solo es por acá porque es académicamente, sino porque hay factores detrás. Entonces es muy complejo de decir solo una cosa por lo que más están desertando. Y yo creo que esto toca personalizarlo y leer al estudiante. O sea, cada estudiante es un mundo diferente. No podemos generalizar de que todos están yendo por lo económico o todos están yendo porque no están motivados, no.
Tenemos que personalizar, entender a los estudiantes, sentarnos con ellos, hablar con ellos, entender cuáles son sus causas, sus motivaciones, por qué están acá, también por qué se quedan en la universidad, porque no solo es ver el lado de por qué se están yendo, sino también por qué se están quedando, cuál es la motivación de quedarse, para así seguir fortaleciendo las instituciones, ¿no? Y es un trabajo integral porque eso reúne, por ejemplo, áreas como ustedes que tienen las rutas de atención. Eso incluye a bienestar con los servicios que ofrece a los estudiantes para esparcimiento, para hacer otras cosas que le motiven. Eso incluye, por ejemplo, saludablemente, donde hay atención psicológica, ahorita que está hablándose más sobre salud mental. Entonces, cómo integralmente la universidad tiene y ofrece servicios que permiten un acompañamiento más efectivo y que efectivamente el estudiante, ustedes digan, acá me siento respaldado, acá sé que si tengo un problema tengo a dónde acceder, tengo cómo conversarlo, tengo quien me escuche. Tú también, digamos, desde los ejercicios de la ruta que ustedes acompañan, de las diferentes rutas desde el centro DEI. Yo quiero traerlo como desde antes. Yo creo que la universidad ha hecho un esfuerzo gigantesco desde hace mucho tiempo. Bienestar Universitario ha hecho un esfuerzo muy grande. Ellos configuraron un programa que se llama el programa WALA, que justamente busca acompañar a los estudiantes que están de afuera, porque identificamos la necesidad y dijimos, pues hay que hacer algo, y se construyó desde ahí. Creo que los esfuerzos se ven ahora condensados en algo que es súper importante, que es lo que decía Germán al principio, y es que ya tenemos los datos. Antes teníamos... Yo he visto que hay unos estudiantes que hacen esto. Claro, no es que y el ahora se configuran observatorio datos reúne que nos mucha permiten especificidad. entender cuáles son esas intersecciones que van a afectar y incidir. Hay unas variables que son alertas tempranas que pues las valoramos y las revisamos desde la perspectiva pues del DEI, pero hay muchísimas en general. Digamos que en el ministerio habían detectado como el hecho de que la mamá haya o no ingresado a la universidad es un factor determinante para la permanencia del estudiante. Pero la orientación y la identidad de género diversas también es un factor determinante, la salud mental también. Y el factor tiempo afecta la salud mental, y si yo además estoy llevando una situación personal en la configuración de mi identidad, va a ser un factor de riesgo mucho más alto. Entonces, creo que es importante, y creo que la mayor ganancia que tiene la universidad con este observatorio es que tenemos los datos claros para saber de verdad en dónde tenemos que poner el foco. Que efectivamente tenemos una tasa de deserción más bajita, y esto responde a de verdad unos esfuerzos gigantescos que ha hecho la universidad. No se ven por ahí siempre como caminando, pero el esfuerzo es gigantesco. Cada facultad, cada unidad académica tiene un equipo docente que está al frente de responderle al estudiante, de preguntarle por qué estás llorando, por qué estás mal. Y eso no pasa en todas las universidades, y eso es un esfuerzo enorme que hace la universidad y que busca además centrarse pues en ese eje que tenemos nosotros de la calidad de vida. Y del enfoque biopsicosocial y cultural. Y ahora ya tenemos el mapa general, y ahora podemos empezar a decir, ok, acá tenemos que hacer un mayor énfasis y un mayor acompañamiento, que es también desde donde sale la ruta. Ustedes como estudiantes de los servicios que ofrece la universidad, ¿qué les ha motivado uno a participar? ¿Qué tanto se enteran como de este tipo de actividades o de oferta adicional que tiene la universidad, y qué tanto han podido disfrutar? Yo entiendo que medicina tiene una demanda importante, pero ¿ustedes han accedido a alguno de esos programas y en qué les ha ayudado? No, sí, yo primero considero que la universidad se vuelve una segunda casa para nosotros, porque es que en cualquier carrera yo creo que uno pasa acá la mitad del día y si no más. Un poco más, exacto. Y yo pienso que eso, en parte, pues que también nos va a pasar en el trabajo, pero como jóvenes eso nos impacta, porque ya no estoy con mis perros, con mi mamá, con mi familia, pues con mi vida que siempre conocí en el colegio, sino que ahora estoy en la universidad. Entonces, ¿qué puedo hacer en la universidad para sentirme como si fuera mi casa, mi segundo hogar, acompañada? Y pues todos esos proyectos de bienestar que han sacado, yo de hecho estoy en varios. Yo entré en primer semestre de la universidad, me motivó mucho ver a los inductores. Yo dije, yo quiero ser inductora. Y en primer semestre, o sea, para segundo semestre, fui inductora. En primer semestre me metí en terapia de risa porque era un voluntariado y dije, pues, qué divertido, ¿no? Qué o sea, bueno.
vestirse, ponerse una nariz, ir a hablar con la gente, pues eso uno no lo hace, todos no lo hacen porque a todos no les interesa, pero hay muchos otros voluntariados, pero es algo que me conectó con gente de otros ámbitos, otras facultades, que pensaban distinto, que veían la vida distinta. Y desde primer semestre sí nosotros como universidad logramos motivar a todas esas personas que entran como, mira, este programa Wala, este programa de terapia de risa, este programa de como en casa, Tigres del Bosque, todos los Grupo voluntariados, de todas las apoyo. actividades, los grupos de danza. He visto mucho las chicas que hacen danza árabe. Me parece muy Ujú. lindo, o sea, ellas son un grupo conformado y si tú desde afuera ves como una gente que se trata como bien con familia, que la pasan bien, que van y bailan y tú dices, yo me quiero meter a eso. Claro. Y entonces eso hace que ya no vea yo, ay, me tengo que parar a las 4:30 de la mañana porque vivo en el sur para venir hasta el norte, sino que digo como, voy a ir a ver a mis amigos, Claro, voy y voy a a ir hacer a... otras Ujú. actividades, técnica vocal, los temas del mismo CAF, Sí, para ir a hacer gimnasio, como uno tener un espacio para relajarse, parar, los mismos espacios de los La restaurantes, biblioteca. todo lo que te construye la biblioteca, las canchas, o sea, todos esos espacios que igual también terminan siendo espacios para encontrarse, para conocerse sí. y hacer otras cosas. Tú, por ejemplo, ¿qué has vivido así en tu paso por la universidad? Bueno, yo también al inicio de la carrera quería ser inductor, pero pues no me llamó mucho la idea porque estaba muy inseguro, quería tener primero un promedio establecido y eso, pero eventualmente llegué también al grupo de apoyo, ya llevo un año y siento que la conexión que hacemos con los estudiantes de primer semestre es muy importante porque no solo los guiamos y los orientamos en cómo es la vida universitaria, consejos que les hemos dado, no solo para la vida, sino para la carrera, cómo sobrevivir a la carrera, por así decirlo. Me parece una estrategia importante. Digamos que desde Bienestar también se ha configurado un gran grupo de soluciones. También tenemos el gimnasio, los distintos talleres para hacer deporte, que es otra cosa importante, que digamos, nos enfocamos mucho en estudiar, pero dejamos de lado como la salud física. También tenemos parte de lo que viene siendo el programa Saludablemente que mencionabas, que am, busca también eh, tener un cuidado por la salud mental. Entonces, digamos que en ese sentido veo que la universidad ha implementado varias soluciones. También se han socializado esas soluciones a través de redes, por correos. Entonces, pues siento que ha sido una muy buena socialización y estructuración de los programas. Me alegra decir que por redes y por el correo desde comunicación estamos muy agradecidos de que nos consulten, porque justamente es importante que ustedes sepan permanentemente lo que pasa en la universidad. También a veces esos espacios donde hay el festival de música, sencillamente ir como espectador es otro lugar para estar tranquilo, para disfrutar, otra forma de ser de la universidad. Y a veces externamente no se ve y no se imagina lo linda que es la universidad por dentro, el campus, ya cuando uno entra, cuando está en las canchas, en la plazoleta principal, el ambiente es otro. Entonces, pues chévere que se conozcan esos espacios, que ustedes también se los divulguen como representantes de estudiantes a los nuevos, ahorita que vamos a recibir como un nuevo semestre, nuevos compañeros, que también cuando entren tengan la experiencia de que es un lugar agradable, que es un lugar seguro, que es un lugar donde importan y donde les van a poner atención. Y ya un poco para cerrar, porque esta conversación podría ser mucho más extensa Wow, sí. y hay muchos temas para tratar, pero para cerrar, cada uno cómo ve ya a nivel país qué podríamos hacer para que estudiar sea de nuevo un camino primero deseado, que sea pertinente pues a las necesidades del momento, que sea viable, que tenga más apertura para que las personas en todas las regiones del país pudieran hacerlo y que sea realmente transformador para la vida, que la gente diga, vale la pena estudiar, vale la pena formarse y que pues que cada quien tenga la opción de elegir lo que le guste, lo que quisiera hacer y que eso no sea una barrera determinante para decir, esto me gusta, pero no lo voy a hacer porque definitivamente no veo futuro, no me va a ir bien. Entonces, ¿cuál es como ese mensaje de cierre que quisieran dar ustedes? ¿Qué tan soñador puedo ser? Depende. ¿Hasta dónde me permiten? Yo creo que la educación debe ser el centro de las políticas de país, ¿no? No solo educar en la universidad, sino cómo vamos a fortalecer la educación desde que son niños.
y es darle la vuelta, ¿no? Yo siempre he sentido y que tengo y apoyado por todos los profes que me han llegado a lo largo de este camino en la maestría. La licenciatura infantil, los primeros pasos son los más importantes y allá es donde deberían estar concentrados los mejores docentes del país con De unas acuerdo. condiciones mejores que la universidad. Acá la balanza está invertida, ¿no? Como que los que ingresan en educación, en jardín, pero ahí es donde realmente está porque el cerebro es donde más se puede moldear en esa etapa. Claro. Y ahí es donde debemos configurar. Y por eso pasa que llega tarde y la universidad quiere suplir a veces la falencia que pasó en jardín, primaria, bachillerato. O le toca. Y le toca. También transformar y escuchar. O sea, yo creo que la escucha es parte fundamental y también debemos transformar. O sea, creo que la educación es el motor del país y estoy convencido de cualquier país, ¿no? Y de Sí, y hecho, está demostrado. sí, y las potencias mundiales que han centrado su política en la educación, como lo hizo China, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo hacen países como Suiza, entre otros, donde el centro es la educación porque la educación es el motor para transformar. Y debemos comenzar a entender y se debe transformar porque viene un tránsito más complejo y es cómo vamos a pasar a la vida profesional, ¿no? Que es algo después, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no solo es que los jóvenes se enamoren nuevamente de estudiar, de que quieran entrar a una universidad, sino cómo se les va a garantizar que realmente esos sueños se puedan cumplir después de graduarse. ¿Cómo vamos a hacer que esa burbuja no sea una burbuja universitaria donde acá nos permitimos soñar y nos estrellamos con un mundo laboral que nos estrella y nos revienta y es complejo? ¿Cómo vamos a transitar efectivamente entre el bachillerato y la universidad? ¿Cómo vamos a dejar de ver que la universidad no sea un privilegio, sino sea para todos? Yo creo que las universidades, la institución, la educación debe transformarse sin convertirse en lo que está demandando el mercado, estos agentes rápidos, estas microcertificaciones rápidas en donde ya no es tan importante la presencialidad, entonces te doto una insignia digital hecha por ChatGPT para que tú aprendas. No, toca enseñar, dotar, esta parte de bienestar, que lo que ustedes hablan es lo más importante y se debe dotar, porque la universidad es una experiencia. Las universidades son una experiencia, la universidad es una experiencia. Yo creo que desde acá la universidad se están haciendo esfuerzos, se está llegando con la flexibilización curricular, con todos los programas de acompañamiento, el que entendamos, escuchamos las necesidades, el hacer que los datos hablen, que no queden en datos, sino darles voz, darles caras, ponerle cara a cada estudiante para poder atender las necesidades, particularidades, es importante. Y para finalizar, creo que la universidad tiene que llegar a todo lado, ¿no? No solamente a nivel de oferta, sino también a nivel de proyectos, de procesos. Por ejemplo, lo que tienen en medicina con los rurales es algo que se debería replicar en todas las carreras y la universidad lo ha hecho. Tiene asignaturas donde van a campo, donde muestran la información, donde es enseñar en contexto. Creo que aprender en contexto es diferente y la universidad tiene que contextualizarse. No traerse las tecnologías del mundo afuera, porque pasa, acá hablamos ahorita de inteligencia artificial y es cómo vamos a incluir la inteligencia artificial en la universidad en Colombia. Pero Colombia estaba preparado para eso, todavía tenemos problemas de conectividad gigantescos, todavía hay problemas de alfabetización digital de estudiantes en zonas que tienen que llegar a la ciudad. Entonces tenemos que contextualizar y escuchar las voces, entender la universidad en contexto. La universidad tiene que llegar a las regiones, a las diferentes comunidades en la misma ciudad, a los campos, con los estudiantes, con los docentes, para enseñar en contexto, entender el contexto y así también enamorar a otros jóvenes de hacerlo. La tesis, mi proyecto de grado de la maestría lo hice en comunidades rurales y allá comentaban que a los estudiantes de chiquito ellos no tienen contacto, ellos ni siquiera saben que es una universidad, muchos estudiantes, ¿no? Poder llegar a ellos, hablar con ellos, fui con estudiantes de enfermería acá a la universidad en un proyecto hermoso, Lego Kids. Yo lo acompañé desde el proyecto de grado, ellos fueron con su proyecto y eso creo que es también formar universidad y es atraer a la gente. Seguramente algún niño dirá, oiga, alguien vino, como así uno le pasó, como contadas de los médicos, así como cada uno cuenta, alguien vino, me enseñó, me enamoró y yo quiero llegar a eso y es dotar todo, pero poner la educación en el centro, que es lo más importante. Yo de una vez. Yo creo que tenemos que reconstruir un tejido que nos permita entender la diversidad. Considero que en esos datos que están por ahí, el deseo de estudiar sí existe, no necesariamente la accesibilidad para hacerlo. Y la accesibilidad no solamente en
pero también en términos económicos, que es bien importante y bien significativo en un país donde la calidad de la educación está muy mediada por la capacidad de pago que tú tengas de ella. Y que seguimos siendo una sociedad muy desigual. Sí, pero también las otras accesibilidades. La accesibilidad a la discapacidad, porque encontramos personas con discapacidad que quieren estudiar. El porcentaje, a mí me estaba sorprendiendo con el dato, Germán. En la universidad tenemos más de 100 personas con discapacidad, que dentro de la muestra que está identificada en este momento, porque todavía no la hemos acabado de revisar. Y eso quiere decir que tenemos más estudiantes que están buscando porque ya tienen las condiciones en la educación básica para salir. Y las universidades todavía no estamos preparadas para recibirlos. Y tenemos que empezar a transformarnos y a reconstruir ese tejido que está como roto entre los colegios y las universidades, y entre las universidades y el sector laboral, porque el sector laboral también le está apostando a la inclusión. El sector laboral está pidiendo cada vez más egresados con diferentes discapacidades Ujú. y con diferentes diversidades. Pero las universidades todavía no sabemos cómo hacemos ese in-between Mm. ahí para graduarlos. Entonces creo que Y tenemos que tejer. eso que nosotros tenemos un plus porque, por ejemplo, tenemos el programa de lengua de señas, que es icónico en la universidad, que es de los primeros. Ya graduamos la segunda, tercera promoción y, por ejemplo, ahora en el sector público todo el tiempo se necesitan intérpretes de lengua de señas y eso es un plus que tenemos, que digamos ahí nos adelantamos, pero pues claro, el resto de discapacidades es un camino también largo por construir y por Sí, atender. en ingeniería estamos haciendo un programa de ajustes razonables para 12 estudiantes con diferentes tipos de discapacidad, unos con discapacidades múltiples. Entonces tenemos que empezar a ir transformando esos datos en acciones y conectándonos con los otros espacios educativos. Pues yo pienso que para, digamos, mejorar todo esto, pues tenemos que motivar a que los estudiantes también tengan la posibilidad de, dentro de su propia carrera, dentro de lo que eligieron, también generar espacios para que esparzan o amplíen todos los conocimientos que tienen en la creatividad, en los deportes, en el arte, en la forma de interactuar con el mundo, que ahorita es muy necesaria porque pienso que muchos conflictos se deben a que los profesionales que tenemos hoy en día, no todos claramente, pues son personas muy psicorrígidas, que solo estudiaron políticas, entonces son solo políticos y no tienen otras capacidades externas que permitan que pues personas que no son de su mismo ámbito se sientan incluidas por ellos. Entonces, si como universidad nosotros logramos que las generaciones que vienen, incluso las que ya se van a graduar, motivarlos a desarrollar dentro de su misma carrera otras cosas, pienso que eso hace que la gente se motive a estudiar. Es como, me aceptan, me quieren. En la universidad, si yo estoy estudiando ingeniería aeroespacial, pero tengo la capacidad de desarrollar cosas relacionadas en el arte o, bueno, en otras cosas, la verdad no lo tengo muy claro, pues de pronto las personas son como, estudio algo, también hago lo que me gusta, me incluye la universidad, me aceptan y como profesional luego le Mm. doy al mundo más de lo que le doy si solo estudio una cosa y me centro en esto. Es como dicen, el que solo sabe medicina no sabe nada. Entonces, pues es muy, muy cierto, pienso Y yo. aplica en todas las Sí, profesiones, claro. Sí, bueno, pues para yo cerrar, estoy muy de acuerdo con lo que hemos dicho. Muchos factores, incluyendo la accesibilidad no solo económica, también académica, las bases que tienen los estudiantes desde su educación en secundaria, la cobertura que siguen en Colombia muchas de las universidades que están por así con un buen nombre o con un buen ranking están solo en Bogotá o en ciudades principales, pero digamos, ¿qué pasa con esos estudiantes o esas personas que quieren llegar a la universidad que no tienen la capacidad de transportarse, que están de pronto en zonas un poco más de difícil acceso, que por ejemplo el Amazonas o otras regiones como el Chocó? Entonces, eso es un dato importante a tener en cuenta. Y también siguiendo con lo que están diciendo, es el hecho de que después de la universidad no tengo que estresarme porque no va a llegar a hacer lo que yo quiero hacer, sino que tengo que tener mecanismos para poder seguir mi propósito o seguir con mi motivación que me llevó a estudiar.
Bueno, muchas gracias por este espacio, por haber aceptado la invitación, por tener esta conversación sobre cómo desde la universidad podemos acompañar y formar con sentido y con los datos, aprovecharlos justamente en este momento que estamos viviendo, donde tenemos demasiada información. Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo hacemos mejor las cosas? Entonces, muchas gracias a ustedes por haber venido, a quienes nos ven, muchas gracias por compartir este contenido. Saben que nos pueden ver en Spotify y en YouTube y pueden obviamente dejarnos sus comentarios. Les tenemos una pregunta sobre este episodio porque también los queremos escuchar a ustedes y es: ¿cuáles creen que son las claves para lograr que más personas no solo lleguen y accedan a la educación superior, sino que además permanezcan? Entonces, esto fue El Bosque Habla, un espacio donde el conocimiento se comparte y el diálogo nos conecta. Hasta la próxima.